Gracias por su sintonía y muy buenas noches. Estamos hoy transmitiendo desde los estudios de MNN, aquí en New York City, y nuestro invitado especial es el señor Álvaro García. Álvaro estará hablando una vez más de su trabajo artístico, que en esta noche trae más esculturas y un poco más de pinturas. También haremos una introducción de la situación de Colombia con Iván Duque y quién es Álvaro Uribe. Muy buenas noches, Álvaro, y bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por su invitación. ¿En qué vamos a hablar ahora? ¿Cómo va a describir las esculturas? Bueno, las esculturas que he traído hoy tienen que ver con algunos momentos de crisis sociales y de problemáticas sociales en Colombia. Cada escultura tiene un momento y una circunstancia que se vive o que se ha vivido en la época de la violencia, de los 50, casi ya 60 años de violencia en Colombia. Que el fenómeno no es exactamente adjudicado al presidente Iván Duque ahora, ¿o lo está? No, esas son consecuencias también de los otros gobiernos que han hecho que las fisuras sociales se agranden cada vez más, que las diferencias de clases sociales también se agranden cada vez más entre más ricos y más pobres. Y mira que Colombia tiene un sistema capitalista, o sea que le va muy bien al colombiano, ¿o no? Sí, se supone. O entre comillas. Que entre comillas, sí. Porque hay un analista político muy joven ahora, se llama Ariel Ávila, y él hace unos análisis muy claros, y él plantea, por ejemplo, que el actual presidente es uno de los más nefastos que ha tenido Colombia, porque no sabe leer la sociedad, no sabe leer el país, entonces hace cosas que van más en contra de la sociedad colombiana, y ha generado más crisis, ha generado más incertidumbre y ha generado más brechas de diferencias en las clases, en las diferencias en la sociedad colombiana. O sea que estas piezas que tenemos aquí hoy, tenemos bastante de escultura. Veo que hay granadas. Por ejemplo, ¿qué significan las granadas? Bueno, en Colombia llevamos, como le decía antes, más de 60 años en conflicto. Ajá. Y las armas se han convertido como en el elemento que te adjudica poder, que tú ganas poder si tienes armas. Entonces, las armas han sido creadas e inventadas para aniquilar vidas, para matar vidas. Las armas que yo hago no son para aniquilar, son para criticar esas invenciones, esas personas que crean eso para matar. Las armas son en panela y en resina, como ves, son de plástico. Algunas están hechas para que den luz, que es como lámparas, pero hoy no trajimos, pues es muy complicado traer, sí, tremenda logística. Sí, no, porque tenemos aquí en un set muy lindas, pero muy peligrosas, porque yo diría que en la vida real yo no quiero ni verlas. Sí, sí. Aunque están muy bellas, muy decoradas. Por ejemplo, aquí, como me ha dicho, entonces las personas se empoderan, supuestamente tienen poder cuando tienen las armas. Claro, de cualquier parte del mundo. En cualquier parte, sí. Entonces, ¿cómo la utilizan? ¿La tiran en Colombia o son minas? ¿Cuáles son las minas? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, en Colombia, pues con tanto grupo armado que hay, que tenemos grupos desde la guerrilla, desde varios diferentes vertientes de la guerrilla, líneas, y también grupos de derecha y paramilitares y de la mafia, y entonces hay muchos ejércitos defendiendo intereses, y hay un cruce
de frentes tremendo, ¿no? Todos están con armas importadas de Estados Unidos o de Rusia, que son los países, son como 5 países los que más producen armas, los que producen, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Bélgica, Afganistán también y entre otros, ¿no? Y los de O sea, Corea, que producen, que producen producen armas. armas. Afganistán produce armas. también, sí. Con esa precariedad que tienen en su país, Imagínate. tienen, Tienen con qué exportar. wow. Y todas estas armas que produce Estados Unidos también son las que van a todas estas guerras, ¿no? O sea, Estados Unidos es uno de los mayores Sí, exportadores de armas. sí, exactamente. Entonces, O aquí... sea, hay compañías, por ejemplo, que como Lockheed Martin, Ajá. ellos exportan, inclusive a veces he leído que le venden armas, si hay 2 países en guerra, le venden a los 2. Claro, porque ellos están en el negocio, ¿no? Ellos no les interesa Que ninguna ganen y que ideología, pierdan. no Ideología. tienen corazón de nada, o sea, no les interesa el dinero. Entonces, en ese sentido, ellos le venden al que tenga el dinero. Oh my God. O sea, y la vida humana. No vale nada. No vale nada. No hay sentido en eso. Entonces aquí esta otra pequeña Esas son escultura. tiene que ver con las muletas, son muletas. Oh, son muletas, sí, Son oh, por eso muletas. tienen como que son un poquito, Sí, como así para apoyarse. un poquito triangulares, Ajá. lamentablemente. Lamentablemente, sí. Y la forma sale de una historia muy antigua de los chipchas, de los muiscas. Cuando los españoles llegaron para llegar a esta forma, a estas muletas, también por las muletas y también porque hay una historia que se llama la del Dorado, la leyenda del Dorado. Tal vez se acuerda que los españoles llegaron por el río Magdalena, Ujú, entraron a Colombia, ujú, buscando, porque venía la leyenda del Dorado, que los muiscas tenían mucho oro. ujú. Y la leyenda incluye una ceremonia en la laguna de Guatavita donde el cacique, el mayor, se llenaba de polvo de oro y le tiraban oro y piedras esmeraldas a la laguna como una ofrenda al agua. Ok. El agua era antes de que llegara a España una diosa Ujú. a la que se le daba, se le hacían ceremonias y se le mostraba respeto. Ok. Cuando llegó a España, pues cortó esos ligamentos y esas